neutrónicos del uranio y su aplicación en la tetralogía de Fallot. Bueno, aquí tenemos esta es una foto de un lugar que tú no conociste, pero que es el viejo instituto. ¿Cómo no? Yo sí lo conocí porque estuve ahí el último año que estuve, en el 76, estuve 2 meses porque me mandó el doctor Esquivel para que aprendiera algo de corazón de adultos. Pues imagínate. Pero bueno. ¿Dónde era esto, doctor? ¿Ah? ¿Dónde era esto? Esto es allá junto al Centro Médico Nacional, en la Avenida Cuauhtémoc. ¿Y ahora qué es ahí? Es parte de epidemiología del Seguro Social. Compraban todo el edificio y el área. Wow. Entonces está funcionando y todo. Lo importante de este lugar es que se hizo precisamente para tratar pacientes con cardiopatía reumática y fiebre reumática. Entonces, el origen del Instituto Nacional de Cardiología no es la coronaria derecha ni la coronaria izquierda, sino es la motivación de tratar pacientes con cardiopatía reumática y además niños con fiebre reumática activa y tratar en su momento de evitar que fuera una cardiopatía reumática. Aquí lo interesante de esto es que esto fue el inicio del instituto, ya luego por supuesto tuvo su unidad coronaria y todo, pero el hospital estaba colmado de pacientes con cardiopatía reumática. Ya luego en el 77, en marzo, se abrió el instituto. Bueno, se abrió unos meses antes, pero yo llegué aquí en el 77 y aquí está el edificio y entonces nosotros estábamos aquí precisamente en el 6º piso y debo decirte que más de la mitad del piso estaba con pacientes con fiebre reumática. Entonces teníamos pacientes con actividad reumática, con cardiopatía reumática, univalvular o plurivalvulares. Y eso es lo que era el trabajo del hospital. De hecho, las cunas para cardiopatías congénitas solo eran 8 lugares en cunas. Y el resto, puras camas, estaba con pacientes con fiebre reumática. Obviamente, el tiempo de estancia hospitalaria era bastante prolongado y los pacientes eran así parte de nuestro trabajo diario. Entonces, cuando nos hablaban de urgencias y veíamos un paciente desnutrido, de color ocre su piel y con un abdomen prominente, sabíamos que era un mitrotricuspidio. Y entonces era una serie de situaciones que teníamos que estar pendientes y estar manejando en su momento. La fiebre reumática, por alguna razón, en México, como veremos en las siguientes diapositivas, ha cambiado de manera muy importante. Sí hay áreas, sobre todo en Tabasco, Chiapas, Oaxaca, en que hay fiebre reumática, pero ya no en el número y características clínicas que todos conocemos y que todos vivimos. Entonces, eso es importante de recordar porque ha habido un cambio importante, incluso la disminución drástica de pacientes con cardiopatía o con cardiopatía reumática activa. Entonces, eso es interesante, pero ha habido unos cambios también que no son muy halagadores, aunque el número de pacientes hoy día es bajo. Entonces, la fiebre reumática fue un problema para nosotros muy importante. Fue en su momento la cardiopatía adquirida más frecuente. Hoy quizás podemos hablar que lo es el Kawasaki. Y además porque en esta entidad última se hacen más diagnósticos que antes. Entonces, la fiebre reumática ya no es la cardiopatía adquirida más frecuente en México, sin que esto sea realmente un beneficio, puesto que seguimos siendo un país con poco dinero, niveles bajos de pobreza, etcétera. Pero la fiebre reumática en este momento debe estar agazapada, ¿no? Entonces, por eso hablamos y vamos a ver un poco de su pasado. ¿Cuál es el presente y el futuro? El pasado es interesante porque vemos nosotros que este libro que tuve en mis manos es un libro del doctor Tissot que habla del tratado de las enfermedades más frecuentes de las gentes del campo. Es de 1774 más o menos. Y lo interesante es que estos médicos que
eran observadores y tenían una buena situación en cuanto a la exploración física de los pacientes. Ya nos escribían desde entonces, porque está en estas páginas de este libro, que del reumatismo, ¿no? Era una enfermedad inflamatoria, con fiebre elevada, escalofríos, pulso duro, es decir, cuando palpaban el pulso radial, el impulso para elevarse era bastante rudo, y dolor de cabeza. Decía que los pacientes al segundo o tercer día empezaban a tener manifestaciones, especialmente las articulaciones, que les impedían moverse, ¿no? Y que se caracterizaban y se manifestaban por un proceso inflamatorio del área. La rodilla es lo que más frecuentemente se comprometía. Y otra cosa que vieron y que está escrita desde entonces es que al cabo de unos días la inflamación cede en una parte de la articulación. Algunas veces queda enteramente libre para empezar a padecer en otra. Entonces, esto es importante porque la artritis saltona de la fiebre reumática tiene esa característica y vemos cómo lo que nos enseñaron nuestros maestros y nosotros propalamos es algo que fue visto desde hace mucho tiempo, más de 200 años. Entonces, esas son cosas que se han ido aprendiendo. Y otra cosa que decía y que tiene que ver es que si acomete al cerebro, ocasiona un delirio frenético. Entonces, aunque ya esto es mucho menos frecuente, hay en los libros y artículos escritos aquí en el Instituto del doctor Costero de Patología de las alteraciones cerebrales de pacientes con fiebre reumática. Entonces, había edema cerebral, le llamaban ellos el cerebro jugoso, y era parte también de unas manifestaciones mayores que ya no estamos viendo como antes, pero que ocurrieron en su momento. Entonces, el cerebro también se inflamaba de manera muy importante. Entonces, les voy a compartir para que lo apunten cómo trataban estas personas a los pacientes con fiebre reumática. Había que hacer una lavativa número 5 diariamente y 1 hora después, una sangría del brazo de 11 onzas. Creo que no en vano algunos pacientes morían con deshidratación después de esta serie de tratamientos que buscaban sacar un mal, ¿no? Y metían otro. La receta magistral para cómo debían manejarse los pacientes, bueno, pues hay que ir a la trastienda y tener tisana número 12, leche de almendras número 4, el cremor de tartato número 24, ayuda adicional, reposo y la cuerda. La cuerda es algo muy interesante porque empecé a buscar qué era eso y resulta que cuando tú estás en cama, para poderte incorporar, bueno, pues ahora la cama cambia de posición y te puedes incorporar. Pero antes no había esas cosas. Entonces te ponían colgado del techo una cuerda de la cual podías asirte y entonces sentarte o levantarte. Entonces, esta es la cuerda también que hay que poner a la mitad que caiga a la mitad de la cama. ¿Cómo se prepara la lavativa? Bueno, pues 2 puñados de malvas, que no tenga el médico la mano muy grande, con hojas y flores, quebrantarlos un poco, un cuartillo de agua, colarlos y agregar 1 onza de miel para que la cosa esté bebible. Y otra cosa que sí sabían entonces es que no olvidar que a los niños se les administran los remedios de acuerdo a la edad, es decir, ya sabían entonces que había adultos chiquitos, que las dosis pediátricas eran menores. En otros tiempos, Lutembacher, que también hay un síndrome con su nombre, que es un paciente que tiene una estenosis mitral y una comunicación intraauricular, era un hombre de esos tiempos, y dice que para el reumatismo, él había aplicado hasta 300 dosis de ácido acetil salicílico por la vena y algunos lo habían tolerado. Entonces, como ven ustedes, la situación de agresión a los pacientes con algunos de los tratamientos médicos, pues tiene sus siglos de usarse y es cosa que ya no decimos, pero como anécdota es interesante cómo había situaciones médicas que sobrepasaban y que iban sobre la salud adecuada del paciente. Yo creo que algunas venas no volvían a servir para nada después de estas
manejos de salicilatos en esas dosis. Observaciones y reportes. Vemos que ya desde ciertos años, Bailey en 1797 notó que había engrosamiento valvular, cuerdas tendinosas gruesas, arriscadas las valvas. Luego, en 1805, Heigart hace el primer estudio estadístico de pacientes que tenían este tipo de enfermedades. Un cirujano del rey publicó que era una enfermedad peculiar del corazón. Empezaron ya a haber situaciones interesantes con respecto al corazón. Y Wells en 1831 ya publicó 16 casos. De ahí en adelante, obviamente, hay una serie de pacientes y estudios en todos lados del mundo con respecto a esta enfermedad. Aquí es interesante recordar que casos de reumatismo de corazón y nodos subcutáneos es interesante porque nosotros vimos, cuando estuvimos aquí, tenemos aquí en este instituto 44 años, vimos pacientes que los nodos subcutáneos se presentan no en un primero, sino en un segundo o un tercer ataque de fiebre reumática. Eso es interesante. Entonces, el germen causal, pues es el Streptococcus pyogenes con hemólisis beta, que habita o está en la faringe y en la piel. Las infecciones primarias todas las conocemos, donde puede estar. Habitualmente es una situación a nivel de faringoamigdalitis. Y las secuelas postinfecciosas son principalmente 3. Yo diría 2, fiebre reumática y glomerulonefritis. Entonces, estas son las condiciones que determina la infección con este germen. Pero, ¿qué ha pasado? Porque hoy día, por lo menos nosotros ya no tenemos esta enfermedad con nosotros, aunque creo como en nuestro presente el futuro no está claro para nosotros si va a seguir o va a volverse a presentar de otra manera, como comentaremos después. Entonces, los estreptococos característicamente están en cadenas cuando están en medios de caldo. Una cosa importante que estuvieron viendo es que los tipos llamados reumatogénicos, que todos conocemos, 3, 5, 16, etcétera, y 29, ocupaban casi el 50% de exudados faringeos en los años 61 a 68. Pero solo el 10.6% de otro grupo de pacientes, algunos años después, casi 40 años después, mostraron que solo el 17% estaban repetidos estos tipos reumatogénicos. De hecho, hubo una disminución significativa de los tipos 3, 5 y 6 y desaparecieron 14, 18, 19 y 29 en los 2 estudios. Entonces es importante porque hay unas variaciones en la capacidad reumatogénica de los estreptococos que han cambiado con el tiempo y el cual todavía no tenemos una explicación. ¿Qué pasa en México con las cardiopatías reumáticas? Esto es una actual del 2021 del INEGI, que hace y tiene todas nuestras estadísticas. Vean ustedes, en el 2020 murieron 218,885 pacientes o personas, perdón, 60,000 más que en el 2019 por cardiopatía isquémica. Entonces, de este tipo, entonces la cardiopatía isquémica ocupa el 76%. Pero cuando vemos fiebre reumática activa y enfermedades cardíacas crónicas, murieron solo 585 pacientes, que es el 0.3% de las causas de muerte por problema cardíaco en nuestro país. Entonces, esto ha bajado muchísimo. Obviamente, las enfermedades de hipertensión arterial, problemas de circulación pulmonar, cor pulmonar, etcétera, son más importantes. Pero aquí lo que queremos ver es que es apenas una línea, el 0.3%, a diferencia de los otros pedazos de pastel de las causas totales de muerte por problemas cardíacos, que por cierto en nuestro país ocupan el número 1 como causa de muerte. Entonces,
¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues hay un proceso inflamatorio, el famoso nódulo de Shaw. Vemos que ya lo que había en los antiguos, que los músculos papilares se vuelven gruesos, las válvulas se deforman, se engrosan, hay una serie de nodulaciones en todo esto, hay además hipertrofia, en este caso del ventrículo izquierdo, y engrosamiento del atrio derecho. El electrocardiograma nos puede dar situaciones que son interesantes. Pacientes que tienen taquicardia sinusal sin fiebre y bloqueo AV de primer grado. Entonces, esas situaciones son interesantes. Entonces, es un caso de un paciente con actividad reumática y es un caso que no está con actividad, pero sí queda con bloqueo atrioventricular de primer grado. ¿Cómo se identifica por laboratorio? Ven ustedes la diferencia entre la hemólisis que hacen contra los alfa, los beta, y el beta como el agrupamiento de Lanspiel es por un disco de bacitracina A y cómo hay hemólisis en esta sangre de cordero, ¿no? Entonces se dice que las cepas reumatogénicas han sido reemplazadas por otras que no lo son y que son causa de la mayor frecuencia de faringoamigdalitis en niños. No hay explicación para este cambio. Es favorable, al menos para nosotros, pero aún no estamos tranquilos ni seguros de que esto no vaya a volver a presentarse, después de, como les refiero, que en el instituto el piso de niños estaba más del 70% con cardiopatía reumática hace 40 años. Entonces, los criterios mayores, bueno, pues se refiere a qué estructuras del cuerpo humano se involucran. Sabemos que es corazón, articulaciones, sistema nervioso central, tejido conectivo. El corazón, bueno, habitualmente en un primer ataque hemos visto que hay principalmente carditis, y esta va a ser más severa mientras se asocia a otro criterio mayor. También vimos que en el primer brote puede ser solo carditis, y cuando hay otro criterio mayor, que puede ser artritis, pero que sí se acompaña de otro, como serían los nódulos de Maynet o la manifestación de piel, es porque ya no es el primer brote, son brotes ya repetidos, tercero o cuarto, que conforme hay más brotes, aparecen más signos mayores, al menos en nuestra experiencia, y además se comprometen cada vez más las válvulas. Primero la mitral, luego aórtica, luego la tricúspide, que decimos que es órgano funcional, y algunos casos que tenemos de válvula pulmonar. Entonces hay taquicardia, ruidos cardíacos velados, seguramente por problema de algo de situación de pericardio, y un corazón hiperdinámico. Vimos también que mientras más pequeños eran nuestros pacientes, la afección miocárdica era, acompañada con insuficiencia, era la situación más manifiesta. Entonces la carditis afecta endocardio, miocardio y pericardio. La primera o la principal válvula que se afecta es la mitral, primero con insuficiencia y luego con estenosis. La aórtica con insuficiencia, la tricúspide es órgano funcional, habitualmente es insuficiente, no recuerdo haber visto alguna estenosis. Y la válvula pulmonar es excepcional, pero como les comenté, tenemos pacientes cuadrivalvulares en nuestro historial de pacientes tratados. El pericardio se afecta menos que las otras capas, y el frote a veces hay que estar muy pendientes, no confundirlo con un soplo. Son pacientes pálidos, obviamente el problema inflamatorio hace que, aunque no tengan hemoglobina baja, se vean pálidos. Hoy día seguramente sería, incluso para mí, a veces de primera intención con un paciente nuevo, sospechar que tenga fiebre reumática ante un cuadro infeccioso con fiebre y taquicardia. Pero hace 40 años prácticamente la congruencia entre la sospecha clínica y el diagnóstico era del 100%. Pacientes pálidos, podían no tener fiebre, pero estaban taquicárdicos, tenían soplos. Los soplos pueden confundirse o no con un soplo funcional, pero definitivamente la situación era bastante clara, al menos para nosotros, en cuanto a saber que era un paciente con fiebre reumática. Así como los que vivimos la
el problema de otros tipos de infecciones en los cuales el diagnóstico era bastante sencillo, sobre todo por la epidemia que nos tenía y que nos proveía de muchos pacientes. Estos son nódulos subcutáneos, ¿eh? Estos son nódulos subcutáneos de un paciente del instituto que obviamente tenía varios ataques de fiebre reumática. Vemos que es un paciente adelgazado, pero sobre las espinas de la columna están los nódulos y en sus rodillas también. Entonces tiene material fibrinoide, hay fibroblastos, linfocitos y polimorfos nucleares. Son móviles y ligeramente dolorosos y desaparecen. El eritema marginado es fugaz, entonces había que estar muy abusados para poder verlo, porque a lo mejor ingresaba con eritema marginado y el otro día cuando lo revisaba el adjunto ya no estaba. Entonces es una infección de bordes rojizos, centros pálidos, ¿no? Son irregulares como mapas, es fugaz en tronco, no aparece en cara, no da comezón y desaparece rápidamente. La manifestación mayor neurológica es definitivamente la encefalitis reumática que les referí y la corea de Sydenham. La corea de Sydenham la tuvimos de manera muy frecuente y tenemos muchos pacientes femeninos, sobre todo adolescentes, con este tipo de problema y movimientos no coordinados, trastornos en cómo hablaban, etc. Y entonces, como repetiré al rato, empezamos a darles cloroquina, y la cloroquina fue por una razón interesante. El doctor Gorodetsky, que en paz descanse, era un clínico muy avesado, y tenía un paciente con lupus eritematoso y corea. Entonces, como parte del tratamiento del lupus, se le inició cloroquina. Y él advirtió que los movimientos coreicos disminuyeron y desaparecieron en 5 días. Por esa razón, el tratamiento se probó en alrededor de 12 pacientes del instituto con corea y encontramos resultados muy halagadores, puesto que este tipo de comportamiento de estas personas, y en el caso de esta adolescente, puede durar hasta 3 meses. Y en cambio en 5 días se puede quitar. Y eso es muy importante para el entorno y sobre todo para la paciente. Los reactantes, bueno, pues velocidad de sedimentación, encima de 20, PCR, etcétera. Ya vimos algunas cosas de nuestro electrocardiograma. Hay diferentes grados de cardiomegalia. En los primeros ataques o en los primeros brotes, la cardiomegalia puede ser ligera. Y la ecocardiografía es lo que nos va a ayudar a hacer diagnóstico. Y es muy importante que este elemento nos ayude para seguir adelante con nuestro estudio de pacientes. Aquí tenemos algunos ejemplos vean ustedes el tamaño y la dilatación del ventrículo izquierdo, de la aurícula, cómo hay alteración en la entrada de esta válvula mitral, cómo vemos una apertura endomo de la válvula mitral, cómo vemos una insuficiencia importante de la válvula mitral. Entonces, si tenemos un paciente con datos que puede ser fiebre reumática y tiene soplos, podemos pensar que el soplo es funcional, sí, pero tenemos que hacer un ecocardiograma para descartar la presencia de esta entidad. El eco nos va a ayudar siempre para poder hacer un diagnóstico aproximado y sobre todo un tratamiento adecuado. ¿Cuáles son los tratamientos que pueden darse? Bueno, hay varias situaciones y varios pasos que podemos hacer. Con el tiempo nosotros empezamos a ver que las carditis, ¿cuál era una carditis severa? Pues era un paciente muy comprometido, con taquicardia, que no cedía de manera adecuada a los tratamientos, y cuando esto era la situación, tenía ya un grado de cardiomegalia importante, taquicardia persistente en el electro, pues pueden usar corticoides o usábamos corticoides, y solo los casos menos severos usábamos ácido acetilsalicílico. En las tomas habituales de 100 miligramos kilo día en 4 tomas por 3 meses.
y si pesaba el paciente menos, bueno, pues se daba, si pesaba más, perdón, se aumentaba la dosis. Esta era una primera línea para el tratamiento en los pacientes que no tenían fiebre, no tenían insuficiencia cardíaca. Segunda línea, el tratamiento del paciente está con problemas, entonces tiene una carditis de dificultad para manejar. Usábamos esteroides, prednisona, por un esquema corto en el cual podía pasarse ácidos acetilsalicílicos si teníamos una buena respuesta. O esquema largo de 8 días o hasta 21 días si había un descenso paulatino de las manifestaciones de esta enfermedad. El segundo paso, bueno, pues obviamente la digital. Pacientes, aquí había que tener mucho cuidado porque los pacientes con inflamación, con bloqueo AB de primer grado, la digital tenía que darse con mucha cautela, porque si bien es cierto que nos permitía disminuir la frecuencia cardíaca, también con facilidad el paciente se podía intoxicar. Entonces era muy importante que tuviéramos cuidado en el manejo y obviamente la dosificación de la digital era en menor grado que en pacientes que no tenían compromiso miocárdico. Los otros manejos que son diuréticos y el captopril eran así. El reposo absoluto, de ahí salían las casas de reposo del buen samaritano. Y nosotros teníamos en reposo absoluto pacientes con 1, 2, 3 meses dentro del hospital. Restricción de sodio, etcétera, para como manejo integral de este tipo de problemas. El tercer paso, bueno, pues era el uso de penicilina procaínica. Y esto es importante de recalcar. De 400,000 a 800,000 cada 24 horas por 10 días. No había paciente o familiar que no se quejara de una inyección diaria de penicilina procaínica que no dolía tanto. La que duele bien es la benzatínica. Esa sí dolía. Entonces había veces que podía poner una otra que era aplicar por 3 días penicilina procaínica, 400 o 800,000 unidades, dependiendo de la del paciente, y al cuarto día aplicar una de benzetacil de 600 o 1,200 unidades o 1,200,000, dependiendo de la edad. Aquí lo importante es que se vio que la prevención primaria en cuanto al manejo adecuado de la faringitis debe ser de tratamiento de 10 días. El paciente que tiene, y estamos dando una dosis de erradicación, también tiene que ser de 10 días. La penicilina benzatínica, incluso en el instituto, los sábados, se aplicaba, venían por grupos los pacientes con cardiopatía reumática de todas las edades y se aplicaba de manera gratuita el benzetacil. Por cierto, los pediatras eran los encargados de estar checando que no hubiera problemas de alergias, etcétera. Y ellos estaban cada sábado como parte de su guardia cuidando a este grupo de pacientes, tanto niños como adultos. Entonces, algunas otras para profilaxis, ¿no? Sería penicilina oral, eritromicina, situaciones que no son muy adecuadas y que se prefiere que como profilaxis se use la penicilina benzatínica cada 21 días. Entonces, con este grupo de pacientes que acudían al instituto, asegurábamos que respetaran el tratamiento y hubiera adherencia al mismo. Eso dio buen resultado hasta que empezamos a tener falta de pacientes y finalmente esto desapareció de las guardias de los sábados. El tratamiento, bueno, para artritis, ácido acetilsalicílico habituales a veces por mes y medio. La corea pueden tener 2 tratamientos, fenobarbital o diazepam, o hay otros también tratamientos, Aldol. Aquí lo importante es que, como les comenté, el problema es que la corea no se quita. Algunos dicen que en 2 o 3 semanas, pero nosotros teníamos experiencia de por lo menos casi 3 meses. Aunque iba reduciendo, no se quitaba por completo y sí provocaba problemas
con los adolescentes y su familia. De hecho, no podían estar yendo a la escuela. Otra cosa que aprendimos también es que a veces el paciente podía tener algo de taquicardia y corea y parecía que el corazón estaba bien. Sin embargo, tiempo después, prácticamente en todos ellos se pudo observar y diagnosticar la presencia de estenosis mitral. Entonces, si bien es cierto que la corea se presenta tiempo después del proceso infeccioso faringoamigdalino, tiempo después de la artritis, si el corazón parece que quedó indemne, no es tan, y máxime si tiene corea. Entonces, la cloroquina que usamos en nuestros pacientes fue de 250 miligramos cada 8 por 5 a 7 días. Y como les menciono, prácticamente el 90% de ellos, las manifestaciones de corea se quitaron en 5 días. Entonces, es una opción adecuada cuando la corea es como la del video que les mostré. Pues esto es una válvula mitral que hay que despegar. Estas son imágenes del doctor Samuel Ramírez. Entonces vean la estenosis mitral aquí. Ya la están abriendo. Valvulotomía transventricular y comocirrotomía cerrada transatrial. Tiene una historia muy interesante porque resulta que un cirujano inglés estaba en un grupo donde el jefe cirujano también era un lord, y al joven se le ocurrió, porque acudían a ver las piezas anatomopatológicas, introducir el dedo en una estenosis mitral y vio que podía despegar. Entonces empezó a ver más casos y podía despegarla y podía despegarla. Entonces le dijo a su jefe que eso era un tratamiento y que si él lograba meterse a la orejuela izquierda, hacer una jareta, meter el dedo, cerrar la jareta y ya no sangraba, y abrir la válvula mitral, sería un tratamiento adecuado. El Lord le dijo que estaba equivocado, que el corazón no se tocaba y que no se atreviera. El Lord se fue, yo creo que a jugar cricket un día, y el tipo pues agarró a una paciente, la metió a cirugía, la operó, le trató la estenosis mitral y fue la última operación que hizo en su vida. Entonces, este tipo de tratamiento estuvo interesante porque fue a finales del siglo XIX y no fue sino hasta después con Cutler y Soutar que volvió a tener ya cierta difusión. Y con uno de ellos estuvo interesante porque la iba a hacer por primera vez en los Estados Unidos. Y la programó una en la mañana y otra en la tarde en 2 hospitales equidistantes. Entonces, en el hospital de la mañana hizo el tratamiento y el paciente falleció. Entonces, en ese momento agarró a su equipo y les dijo, vámonos. ¿A dónde? Al hospital del otro lado. Y no digan nada. Llegaron al hospital del otro lado, se les llamó un poco la atención que había llegado temprano, pero no estaban enterados. En ese momento no había WhatsApp ni teléfono. Hizo la cirugía y resultó exitosa. Entonces, de ahí nació este tipo de tratamientos que aquí en el instituto se hacía con una frecuencia bastante importante. Luego alguien inventó un aparato del diablo, porque cuando la válvula mitral está muy pegada, esta pinza se abre y despega la mitral. Pero era tal la fuerza de este instrumento y que ya estaban calcificadas. Ojo, el tratamiento digital es bueno mientras no esté calcificado la mitral. Si está calcificada, pues realmente ya estamos hablando de otra cosa. Si está calcificada, está muy fuerte la adhesión, puede resultar, como pasó, que al abrir
este instrumento, también se abría el ventrículo izquierdo. Entonces, esto es un instrumento de tortura ya no usado, pero que simplemente como parte histórica se los muestro. Las prótesis, esta es una prótesis de bola. A mí me tocó, este es plástico, pero a mí me tocó oír que las prótesis eran metálicas. Entonces, cuando subíamos hace 40 años en el hospital, en los elevadores, no eran muy frecuentes, pero sí había. De pronto escuchabas un clic y todo el mundo empezaba a voltear qué estaba pasando, y era una prótesis de bola que determinó que algunos pacientes se suicidaran precisamente por ese ruido. La prótesis de plástico hacía menos ruido, pero hacía ruido. Y alguna vez ya nos tocó alguna que por un proceso infeccioso se rompió la parte que contenía y salió expulsada la bola de este paciente. Entonces, este tipo de válvulas obviamente está cambiando por válvulas ya bivalvas, pero se usaba bastante. Y aquí el problema era que el paciente tenía que estar bajo régimen de anticoagulación. Hay también una anécdota de un paciente que tenía una válvula de estas, pero el día de festejo del albañil, era un albañil el que tenía, pues el festejo fue de más días de lo necesario, no tomó su anticoagulante y se trombosó la misma. Entonces, las válvulas mecánicas se usan hoy día, aunque el costo nos obliga a pensar en otras cosas, como son las prótesis que se hacen en el instituto, que ahorita por el momento están en otra situación, válvulas de pericardio y pericardio bovino. Aquí está una válvula en la cual vemos que se ha trombosado, procesos infecciosos, hubo válvulas que algunos de los puntos se soltaban, entonces estos pacientes tenían falla importante. Cuando el paciente no tiene falla importante y se despega alguno de los puntos, son pacientes que se hacen mitrotricuspidios y entonces están en malas condiciones hemodinámicas. Tenemos un paciente con el doctor Samuel Ramírez que resultó así. Y entonces no podía entrar a cirugía porque tenía congestión hepática, etcétera. Entonces se ideó y se hizo el colocar unos amplaxers en el sitio donde estaba la válvula suelta. Se pusieron dos y se logró fijar la válvula. Entonces el paciente mejoró ostensiblemente, pero presentó una cosa nueva. Había un pequeño orificio donde estaban los amplaxers y entonces ahí hubo hemólisis. Entonces le dije al doctor Samuel, oye, tu paciente ya está bien, ya no tiene tanta congestión hepática, pero está más amarillo que un canario y creo que ya es el momento de colocar la válvula. Se le colocó y esta persona, compañero médico, ya está dando consulta, está trabajando, mientras que antes estaba en una situación de invalidez total. Entonces, las disfunciones, obstrucción, trombos e infecciones son cosas que debemos vigilar de las válvulas. El balón de Inouye también se usó, aunque en el momento en que estaba aquí con mucha pues propaganda para su uso, no era tan barato, pero vemos cómo el balón de Inouye va inflando y cómo se borran los bordes donde estaba la estrechez de la válvula mitral, y entonces con eso tenemos ya un buen resultado de despegamiento de esa válvula. Durabilidad, bueno, pues las válvulas porcinas no duran mucho. Sabemos que algunas, sobre todo también nuestras válvulas de pericardio, no tienen un buen uso, pero sin embargo sí tenemos un buen grupo de hasta 15 años. Tenemos una prótesis Star Edwards ahorita actualmente de 40 años que está funcionando, no es lo habitual. Creo que válvulas que se colocan, tenemos que saber que si el paciente es joven, seguramente habrá que sustituirla en algún momento de su vida por alguna razón. La reconstrucción es algo que el doctor Samuel Ramírez se dio a la tarea de estos pacientes, porque antes era tiro por viaje. Si tenía un problema mitral por fiebre reumática, pues se resecaba la válvula y se ponía una válvula, una prótesis. Y
se empezaron a usar los semianillos, aquí está también es del doctor Ramírez este caso, para apoyar en este caso esta válvula mitral. Entonces, fueron cosas que se pudieron ver que eran útiles para nuestros pacientes y que bajaban los costos y que nos permitía que los pacientes no tuvieran que estar con otros problemas de durabilidad, etc. De la reconstrucción, ha sido satisfactoria la plastía y el grupo de pacientes que nos dejó el doctor Ramírez, ¿no? Tiene morbilidad y mortalidad inferiores a las de las prótesis valvulares. Y está indicada en pacientes jóvenes, mujeres en edad gestacional, población alejada de los servicios de salud. ¿Quién va a estar vigilando la anticoagulación? Y entonces, hay pacientes que no pueden usar anticoagulantes por alguna razón hematológica. Entonces, son pacientes que pueden ser tratados y por razones económicas ya ni se diga, ¿no? Entonces, el costo hoy de la medicina y de colocar una prótesis realmente es muy alto y no podemos ni a nivel de hospital subvencionarlo ni el paciente pagarlo. Es alguno de los procedimientos que hizo el doctor Ramírez en 1,434 casos, él y el grupo, ¿no? Fueron comensurotomías, bueno, pues el 82%, pero colocación de anillos ya un buen número de pacientes, tratamiento y manejo de la apertura del aparato subvalvular, las cuerdas tendinosas a veces gruesas había que seccionarlas, mejorar los puntos de tensión, elongación de cuerdas que se habían retraído, acortamiento de las que se habían alargado. En fin, así una serie de cosas de cómo había incluso resecciones de las valvas mitrales, la anterior y la posterior, para poder hacerlas suficientes. ¿Cuáles fueron los cambios de la clase funcional? Estos pacientes en el preoperatorio, ven ustedes las clases funcionales de un grupo de nuestros pacientes y vean cómo todos cambiaron a una clase funcional adecuada, 1, etcétera. Y 13 solamente quedaron, pero eran de aquellos que estaban en condiciones bastante extremas y alguno en clase 2. Es el corazón de un paciente, es el corazón de un paciente que tiene un hemianillo aquí. Y podemos ver que la mejoría es ostensible, la función hepática mejora en calidad, el paciente tiene una vida normal y tiene que seguir obviamente una serie de cuidados importantes. Termino presentándoles a Roberto. Roberto fue uno de los últimos pacientes. Como ven, estos son los pacientes que veíamos con fiebre reumática. Él era un paciente mitotricuspidio, con deformidad precordial, ascitis, etcétera, emaciado, el cual en su momento no pudimos tratar de la manera más adecuada. Entonces, podemos decir que la fiebre reumática en México no es frecuente, pero sí ya tenemos algunos avisos de que puede ser algo difícil. La última fiebre reumática que vimos activa aquí en el instituto es más o menos hace 8 a 10 años. Una mujer de buen medio socioeconómico con un solo brote que afectó las 4 válvulas. Ahora ella, paciente también del doctor Ramírez, ella tiene 3 prótesis y una plastía. Y es un caso interesante porque nos alertó de que hay que estar pendientes, como en el caso de ella, que no se pensó en fiebre reumática hasta que hubo manifestaciones auscultatorias de compromiso cardíaco y insuficiencia valvular. Esto es más o menos lo que recuerdo de la fiebre reumática que vivimos y que espero no volver a tener que presenciar. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Buendía. Como siempre, sus clases no solo llenas de contenido, sino de historia y que son una riqueza para todos los que estamos atendiéndolas. Doctor, yo tengo una pregunta antes de darle la palabra aquí a los residentes y a los médicos que están, perdón, cardiólogos que están con nosotros. ¿Se acuerda a finales de los 90s en el área rocosa de Estados Unidos, sobre todo en Utah, tuvieron un brote importante después de haber supuestamente controlado todo lo que era fiebre reumática y vieron que se dio en un grupo particularmente diferente al que inicialmente ellos veían, ¿verdad? Las condiciones obviamente socioeconómicas
en Estados Unidos pues no es como en Latinoamérica, y donde ellos veían, si eran áreas de, por ejemplo, en hospicios con los militares, en cárceles o en lugares donde había hacinamiento, pues había más chance de tener fiebre reumática, una condición que tal vez en nuestros países se veía donde había más hacinamiento en estas familias, pues había más casos de poder contagiarse el estreptococo. Y ellos vieron que a finales de 90, por el viraje que hubo en el estreptococo y el tipo, empezaron a ver que eran en grupos diferentes, una tal vez de clase media con acceso a salubridad mejor, pero tuvieron ese brote, que el doctor Bisi fue uno de los principales que estudió y publicó esto. Ustedes, por ejemplo, viendo eso, usted comentaba que ha habido una disminución, y creo que en toda Latinoamérica y el mundo ha disminuido la fiebre reumática. ¿Pero usted cree que es posible volver a ver estos brotes porque pueda cambiar el estreptococo, o cree que por las condiciones que hay actuales, que hay una identificación temprana, tratamiento temprano de faringoamigdalitis bacterianas, eso se evita? ¿Cuál es su opinión de esto? Bueno, sí recuerdo bien que fue una base militar la que tuvo un gran problema con la fiebre reumática. Eran gente de buen medio socioeconómico. Obviamente la situación de padecer fiebre reumática reúne varias cosas, no solo el problema faringoamigdalino, sino el pasar a, a tener un lugar inadecuado donde vives y favorecer todo esto. Lo que sucedió también fue que las cepas reumatogénicas han cambiado. Esto no quiere decir que han desaparecido. Seguramente, como el caso que les comentamos de nuestra niña, nunca pudimos saber cuál había sido el tipo de estreptococo, pero lo que sí podemos entender es que hay cambios favorables, y por otro lado también, cosa que ha cambiado un poco en México, y eso puede darnos quizás en los siguientes 5 años saber si va a haber fiebre reumática o no. Me explico. Antes tú te parabas a una farmacia, tengo la garganta inflamada, me duele, y el farmacéutico te daba un antibiótico sin receta y sin nada. Tú podías ir también y decir, bueno, pues el doctor Buendía me mandó, aquí está la receta, sí, pero debería tomar un antibiótico, y se lo daba el farmacéutico. O yo como persona común y corriente iba a la farmacia y pedía pues amoxicilina, en fin, una serie de antibióticos que se usaban para procesos inflamatorios o procesos infecciosos de garganta principalmente, y me ayudaban porque seguramente hacían erradicación del proceso o del germen que estaba causando esa enfermedad. Entonces, hoy día en México ya no te venden el antibiótico ad libitum, tiene que ir con receta, y eso ha restringido muchísimo el uso de los antibióticos. Eso ocurrió también aquí en el hospital. En el hospital al principio no estuvimos de acuerdo en que el infectólogo normara la conducta en cuanto a qué antibiótico usar. Pero cuando vimos que cada cabeza es un mundo y que cada médico que prescribía a un paciente prescribía un antibiótico diferente, y veíamos cómo había un cúmulo de nombres y antibióticos que se usaban, empezó a haber orden. Entonces creo que aquí, por eso el futuro de la fiebre reumática creo que no está aclarado. Seguimos teniendo hacinamiento, somos pobres, y seguramente va a regresar. No sabemos todavía cómo. Pero es evidente que eso que les pasó a los americanos fue un aviso de que no creas que estás indemne a este problema. Sí, doctor, yo comparto lo mismo. Yo creo que aquí también en Guatemala pues ha habido una erradicación importante. Ya no, yo todavía me acuerdo de estudiante haber visto más fiebre reumática de residente. Sí vi algunos casos, y más, no tanto carditis, sino más problemas neurológicos, y después ya nunca más volví a ver. De hecho, cuando regresé a Guatemala en el 2002, estuve trabajando muchos años en uno de los hospitales nacionales. No me acuerdo haber visto en 15 años una fiebre reumática. Entonces, pero sí, Guatemala también está cambiando un poco. En algunos antibióticos hay cierta restricción. Todavía el farmacéutico le vende
hasta Rosefin si usted quiere. Y él le ponen intramuscular un Rosefin si creen que es necesario. Entonces, pero sí va a haber me imagino, irá a haber un viraje. Le dejo la palabra, no sé si alguno de los de la audiencia tiene alguna pregunta para el doctor Buendía, por favor. No sean tímidos. Doctor, buenas tardes, tengo una duda. Perdone, en las manifestaciones pulmonares, ¿sí veían al paciente como con la necesidad de oxígeno, como tos, como una neumonía como tal? ¿O solo era posteriores o por biopsias? No lo mencioné porque forma parte de la historia que no conocí. En los libros de fiebre reumática aquí del hospital hay artículos de neumonitis reumática. Entonces los pacientes sí presentaban proceso respiratorio con una situación de exudado, dificultad respiratoria, pueden tener algo de cianosis y estaban dentro de un cuadro activo de fiebre reumática. Entonces nosotros ya no vimos algunos y o tal vez interpretamos alguna falla cardíaca con algunos crépitos como hipertensión manocapilar, pero como tal, como neumonitis no lo vimos, pero sí existe, está publicado y sí se conoció. Gracias, doctor. Doctor, otra pregunta. Lo que tal vez nosotros sí vemos aquí es en adultos, pacientes que vienen con enfermedad valvular, que no se sabe realmente el origen y que posiblemente no se estudia suficiente, sino ya vienen con alguna lesión valvular y son adultos relativamente jóvenes, de 30, 35 años y que necesitan un cambio valvular. Usualmente en la parte de adultos lo refieren que pudo haber sido algo reumático. Eso sí hemos visto con sí existe eso y posiblemente estemos perdiendo el diagnóstico inicial y que los pacientes han tenido una carditis también, ¿verdad? En algún momento. Pero sí, yo creo que la misma tendencia que en México, en Guatemala, ha habido una importante disminución. Buenas tardes, doctor. Una preguntita. ¿Usted cree que el alto, no sé, actualmente cualquier paciente que va a una clínica con dolor de garganta o faringitis, es bastante frecuente que le hagan un cultivo de garganta o niveles de antiestreptolicina y pues le dejen profilaxis con penicilina benzatínica? Que esto pues haya disminuido ostensiblemente los casos de fiebre reumática. Y otra pregunta, si algunos pacientes con bloqueo de primer grado puede ser que hayan sido portadores de fiebre reumática y que esta sea la causa que haya predispuesto a que tenga un bloqueo de primer grado. Bueno, con respecto al tratamiento, creo que es parte importante del tratamiento. Aquí lo interesante es que sabemos que los niños menores de 3 años, las faringoamigdalitis pueden aparecer placas blancas y no es estreptococo. Sin embargo, en pacientes mayores podemos ver que no son placas realmente, sino es un escurrimiento blanquecino, etc. Creo que aquí el criterio importante es dar un tratamiento adecuado de erradicación del proceso infeccioso si estamos ante una faringoamigdalitis bacteriana. Sabemos que las otras son virales, son muy frecuentes, son algunos por coronavirus, no del malo. Y ese tipo de problemas uno tiene que aprender a buscar cuál es la mejor solución. A veces uno puede tener la duda y creo que ante la duda es proteger al paciente. Entonces, como tú dices, le voy a dar tratamiento, pero ahorita va y se toma un exudado, vamos a empezar el tratamiento, porque sabemos que el cultivo tarda 2 o 3 días. Entonces, muchas veces, yo siempre he pensado que es mejor recular que no hacer. Y sí, siempre será bueno adelantarnos y si tenemos la duda, es suficiente para actuar. ¿Y cuál era tu otra pregunta? Si algunos pacientes con bloqueo de primer grado
pudieron en algún momento haber sufrido fiebre reumática y que esa sea la causa de que tengan un bloqueo? Habitualmente, eso te lo dirá mejor Gonzalo, los pacientes con bloqueo AB de primer grado por fiebre reumática, el bloqueo desaparece con el tiempo. El bloqueo forma parte de un proceso inflamatorio y entonces una vez que este cede, habitualmente quedan sin él. Ahora, bloqueo AB más taquicardia, bueno, ya me está hablando de otra cosa, pero yo diría que habitualmente el bloqueo AB de primer grado por proceso inflamatorio reumático, una vez que 2-3 meses después, no debe mostrarse. Okay. Gracias, doctor, muy amable. Buenas tardes, doctor. Disculpe, yo tengo una duda. Siempre mencionan que la válvula mitral es la más afectada, pero no sé si ustedes en la experiencia que tuvieron pudieron determinar si la válvula tenía algún factor en especial que la hacía más vulnerable a ser la válvula más afectada. No, realmente no. Ha habido intentos para saber por qué es la más afectada. Se dice que es porque forma parte de un ventrículo sistémico, pero realmente, ¿por qué hay esa predilección por la válvula? No está bien. Debe ser su constitución anatómica, pero no está bien aclarado eso. Como también sabemos, por ejemplo, cuando vemos y hablábamos mucho de compromiso de la válvula tricúspide órgano-funcional. ¿Por qué? Porque por mucho tiempo la insuficiencia mitral había dado problemas de hipertensión venocapilar pulmonar y toda la serie de cascadas de hemodinámica hacia el problema hacia la válvula tricúspide que terminaba por disfuncionar. Entonces, algunas válvulas tricúspides no estaban tan afectadas en cuanto al proceso inflamatorio, pero sí en cuanto a la capacidad funcional por la disfunción provocada por la hipertensión venocapilar. Gracias, doctor. No sé si tenemos alguna otra pregunta más para el doctor Buendía. Bueno, doctor, no sabe cuánto le agradecemos nuevamente su tiempo. La verdad, una clase, como le digo, de conocimientos muy rica y sobre todo la historia, doctor, que es una parte que siempre nos llena y nos complementa la educación que tenemos, doctor. Muchas gracias por esta increíble clase y pues de plano lo vamos a seguir molestando para otras más. Bueno, ahí tengo algunas pendientes, no te preocupes. Sí, doctor. Muchísimas gracias. Entonces, Buena tarde para todos, que estén bien. cuídese mucho, doctor. Gusto en verlo. Hasta luego. Cuídese. Adiós. Chao, chao. Buenas tardes. Buena tarde. Adiós. Hasta luego, que estén bien. Cuídense. Bye. Hasta luego, Gonzalo. Dios, doctor. Qué gusto verlo. Cuídese. El gusto es mío. Hasta luego. Chao, chao.